Hola amigos de muchodeporte.com. El Sevilla de Lopetegui, aún de Lopetegui, no sabemos qué es lo que pasará tras el parón, pero sigue siendo de Lopetegui a estas horas, sigue en pie. Y sigue en pie después de haber salvado 3 partidos fuera del Sánchez-Pizjuán, que después de las 2 goleadas que le habían infligido equipos de la categoría de Barcelona o Manchester City, pues nadie daba prácticamente un duro porque el Sevilla sacara alguno de esos partidos. Sacó el del Español y ha sacado 2 empates que son, digamos, cortitos para los objetivos del Sevilla, pero que sirven y lo mantienen en pie. En esa alineación sorprendente no lo era que siga contando con esos 2 jugadores de 20 años de la cantera, como son Carmona y Quique Salas, sino el hecho de que esta vez le acompañara un tercer canterano, aunque ya hace mucho que salió y debutó en el primer equipo, como es Jesús Navas. En este caso no es que se doblara ese lateral derecho, sino que el Sevilla jugaba con una defensa de 5, con Acuña en el otro carril y 3 centrales. Los 2 veinteañeros con Gudel, que digámoslo desde ya, para mí fue el jugador más solvente y que rindió hizo un notable partido y hizo cruces providenciales en varias jugadas. Precisamente el que otro jugador al que Lopetegui está exprimiendo y quizá en exceso, como es Fernando, tuviera que dejar su puesto a los 45 minutos, ya en esa primera parte se evidenció muestras de cansancio, con algunas pérdidas un poco y balones que no entregaba a pocos metros, los perdía o lo entregaba directamente al rival. Ese cambio estaba un poco cantado, lo que no estaba tan cantado, ¿qué alternativa iba a adoptar Lopetegui? Y dado que no tenía en el banquillo a Delaney, no se ha explicado la ausencia que se debía, si es que las prestaciones en el partido de Copenhague no convencieron a Lopetegui o si tenía algún problema físico. El hecho es que no estaba el jugador danés y Lopetegui arriesgó poniendo a Nianzú de mediocentro defensivo. Es verdad que también lo emparejó o jugaba en paralelo con Jordán. No tardaron en 5 minutos en abrirse un agujero precisamente entre los 2 centrocampistas, también entre los centrales, y dio origen al gol de Baena, que empataba y no le daba al Sevilla la posibilidad de especular más con ese gol de ventaja, que por cierto fue una jugada magníficamente trenzada en la que participaron tanto Acuña como Jesús Navas, Isco, que asistió a Oliver Torres, y él remató con una tranquilidad pasmosa, poniéndole el balón imposible a Rulli. Como decimos, en esa segunda parte, en ese inicio de la segunda parte, no se pudo especular más con el resultado, tampoco se asustó más en ataque, no se habían aprovechado tampoco algunos minutos buenos que tuvo el Sevilla en esa primera parte para haber intentado buscar un segundo gol. Es más, se pasaron apuros en defensa. Digamos ya también que las grandísimas prestaciones que ha ofrecido Carmona en los primeros partidos, en este partido sí hubo alguna duda más del canterano, sobre todo por asumir algunos riesgos quizás excesivos en la salida de balón y que acabó costándole una tarjeta amarilla, que también lo hizo ya jugar con el freno de mano echado. Ya lo hemos comentado, el papel de Isco también va siendo cada vez más fundamental, determinante en este Sevilla, como decimos, todavía de Julen Lopetegui. El malagueño no solo está creciendo en confianza, también el nivel físico, lo que le hace también poder desarrollar más su juego. Lo que habría que conseguir también que coordinara más con un ataque que fuera más efectivo, porque las prestaciones que están teniendo los delanteros del Sevilla siguen siendo bastante pobres. Hablemos también de la actuación arbitral del internacional Hernández. Más allá de ser discutibles algunas de las tarjetas o ese criterio que se empleó a la hora de sacarla a los jugadores del Sevilla y no a alguno del Villarreal, hubo otra acción que pudo ser determinante en el resultado, pero que no fue tanto por acción o omisión de Hernández, sino por la actuación del VAR. Un fuera de juego milimétrico en un penalti muy claro y que podía incluso haber significado la expulsión
de Telles porque era una segunda tarjeta clara, fue al final decretado como fuera de juego, así lo decretaban las líneas, y el Sevilla se salvó porque era el minuto 80 de la posibilidad de perder el partido. Quién sabe si esas consecuencias de una derrota con todo lo que se ha hablado le hubiera costado incluso el puesto a Lopetegui. Pero dejemos la ciencia ficción. Al final la jugada fue decretada con justicia como fuera de juego, el Sevilla siguió en el partido y pese a esas dudas, ya que hemos hablado de Telles, que la verdad no estuvo nada acertado en ninguna de las acciones defensivas y tampoco aportó ese plus que se le supone al internacional brasileño en ataque con su centro, el Sevilla consiguió resguardarse, tener incluso alguna contra por mediación de Papu que le pudo haber dado incluso la victoria, pero quizás lo más justo, lo que reflejó ese juego de unos y otros, es un empate que al Sevilla lo mantiene vivo, aunque sea un pasito corto, dada la distancia que ya ha conseguido el Sevilla en estas primeras jornadas. Si otras veces los parones de selección le han podido venir mal al Sevilla porque estaba atravesando una mala racha, ahora le viene de perlas por diversas cuestiones. Primero por el tono físico general que tiene la plantilla y algunos de sus futbolistas importantes, porque hay otros que se tienen que meter en el carro, porque hay un jugador como Marcao que todavía no ha podido contar Lopetegui con él. Nianzú necesita también adecuarse también a los sistemas del equipo y entrar más en juego. Dolberg, Januzaj. No es el caso de Isco, que ya está perfectamente integrado en la plantilla. Este parón también debe servir para reflexionar, para que el club se decida si Lopetegui debe seguir siendo su entrenador, si esa duda o esa determinación cuando se le pregunta al propio presidente por él, que le demuestre la confianza de verdad o que se decidan de una vez a hacer ese relevo que muchos han dado por cantado hace ya varias semanas.